Buenos días muchachos. Bueno, en la mañana hoy vamos a hacer varios ejercicios, unos ejercicios de circulación de pozo, ya teniendo en cuenta lo que vimos lo que hicimos en el examen, pues. Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez con el ejercicio número uno. En el ejercicio número uno tenemos una bomba de lodo con ciertas características, un tanque de lodo, ¿verdad? O varios tanques de lodo, lo voy a dibujar en uno solo, y por supuesto nuestro equipo de perforación. Tenemos nuestro taladro de perforación, algo así. Ok, que está perforando un pozo actualmente y va de la siguiente manera. Este es el dibujo: una línea de producción, o mejor dicho, la línea de bombeo de líneas de alta presión directamente que salen de la bomba al taladro, cuarto drain, del tanque a la bomba, ¿verdad? En el fondo del pozo tenemos tubería de perforación, que vamos a hacerlo ahorita de un solo diámetro, por supuesto la mecha, un solo diámetro, esta superficie, y aquí en superficie la línea de producción, la línea de bombeo, mejor dicho, línea de bombeo. Esta es la superficie. Ok, como tubería de perforación o tubería de bombeo o líneas de bombeo, tubería de bombeo, tenemos que es de 2 pulgadas, o sea, 2 pulgadas el diámetro externo de esta línea de bombeo y un diámetro interno de 1.3 pulgadas. O sea, el diámetro interno de esta tubería es de 1.3 y tiene una longitud aproximada de 130 pies. O sea, 130 pies desde la salida de la bomba hasta la entrada del taladro. Ya tenemos la característica de la tubería. Correcto. Ahora hablemos de la tubería que está en el pozo, que sería la tubería de perforación. Tubería de perforación o sarta de perforación. O sarta. Sarta. Se escribe sarta, tubería de perforación. ¿Con qué características? Tiene un diámetro, vamos a hablar ahora, único diámetro de 5 pulgadas. Estamos utilizando una sola tubería por ahora. Y un diámetro interno de esa tubería de 4,266 pulgadas. El diámetro interno de esta tubería, con una longitud desde la superficie hasta el fondo de aproximadamente 250 pies. O sea que estamos comenzando a perforar, por decirlo de alguna manera. Tubería de bombeo, tubería de perforación. Dentro del tanque, por supuesto, tenemos lodo de perforación dentro del tanque. Como ya lo he enviado, lo han visto en algunas imágenes, el lodo sale del tanque a las bombas. Las bombas son, valga la redundancia, son bombeadas a través de la tubería o línea de bombeo de alta presión. A través de ella pasa por dentro de la tubería de perforación, llega al fondo, retorna a superficie por mi espacio anular y va nuevamente hacia los tanques, ya sea los equipos control de sólidos para la separación de los ripios, queda el líquido, se le hace el tratamiento en todos los tanques y va nuevamente a la bomba y cumple mi ciclo de circulación. Mi ciclo es desde que sale la bomba hasta que vuelve, hasta que retorna nuevamente a los tanques, pues hasta que llega nuevamente a la bomba. Este espacio sería despreciable, vamos a tratar, esto no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta este espacio que está aquí, este espacio, el diámetro interno y por supuesto el espacio anular, esta superficie. ¿Qué tipo de cálculo vamos a hacer aquí? Cálculos volumétricos. Cálculos volumétricos. ¿Qué otros cálculos vamos a hacer aquí? Capacidad de la bomba. Capacidad de la bomba. Ya todas esas ecuaciones las tienen ustedes. ¿Qué otro cálculo vamos a hacer aquí?
tiempo de circulación. ¿Cuál tiempo? El tiempo es, ¿cuáles son los tiempos? El tiempo que sale este lodo desde la bomba hasta la punta de la mecha y el tiempo que sale de la punta de la mecha hasta la superficie. Esos son los tres cálculos que vamos a hacer. Ya todos estos cálculos ya los hemos hecho. Ya esto lo hemos hecho. Volumétrico, cuando calculamos los espacios anulares y calculamos los espacios internos. Capacidad de la bomba, ya lo hicimos en el primer corte, en el primer lapso, pero si no me equivoco, unos segundos, pero ya lo hicimos. Y tiempo de circulación es el que vamos a hacer ahora. También ya lo hicimos, correcto, en su momento lo hicimos. Pero bueno, vamos a refrescarlo todo. Así que el ejercicio ahora es completo, donde vamos a calcular todo. Entonces, comenzamos. Vamos a poner aquí como hacíamos en escuela. Respuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en este ejercicio? Primero vamos a resolver lo que está en superficie, que sería nuestra bomba, nuestra capacidad. Ok, ¿qué nos falta? Las características de la bomba. Vamos a escribirla por aquí. Bomba. Importante. La bomba tiene una camisa de 5 pulgadas. El recorrido del pistón es de 10 pulgadas. Hablemos que la eficiencia, ya después de haberle hecho la prueba, es del 90%. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a calcular nosotros? Su capacidad. Eso es lo primero que debemos saber. La capacidad de la bomba. Calculamos la capacidad. Utilizando la ecuación de la capacidad sería la constante 0,0243. Lo multiplicamos por la camisa, el diámetro de la camisa, al cuadrado. Y eso le multiplicamos al recorrido del pistón. Y al final le volvemos a multiplicar la eficiencia de la bomba. Vamos a ver si recuerdan, 0,00243 por el diámetro de la camisa al cuadrado, por el recorrido del pistón, por la eficiencia de la bomba. Como si nos recuerdan, el 90%, esto está en porcentaje, debo pasarlo vamos a decir, a un número entero, o a un número natural, o a que yo lo pueda multiplicar, porque porcentaje no lo puedo multiplicar por número. Entonces lo divido entre 100 y me da 0,9. Todo lo que está aquí, como ya lo vimos anteriormente, lo dividimos entre 100. Si es 80, entre 100. Si es 85, entre 100. Si es 70, entre 100. Por eso me da 0,9. Entonces mi capacidad, multiplico por este, yéndome directamente a la calculadora, por 10 por 0,9 me da 0,0547 barriles por stroke. Esta es la unidad de la capacidad, barriles por stroke. Como lo vimos anteriormente, nosotros sabemos, o ya ustedes saben, que la bomba trabaja por embolada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada embolada que haga esta bomba, ella te va a circular aproximadamente 0,0547 barriles. Entonces, ok, verificando los resultados, estos son los resultados. Ya tenemos nuestro primer cálculo, que es la capacidad de la bomba. Ok, con esta capacidad ya nosotros sabemos entonces cuántos barriles ella bombea por cada stroke. Otro punto importante que debemos conocer para este tipo de ejercicio, que ya lo hemos visto, es la tasa de trabajo o tasa de bombeo. Tasa de trabajo o tasa de bombeo, que es esto como el caudal. Entonces, asumiendo nosotros que vamos a trabajar, o no caudal, no, esta es tasa de bombeo. Ahora, tasa de bombeo. Ponerle TV, tasa de bombeo. La tasa de bombeo es aproximadamente, vamos a hablar de 70 strokes. 70 strokes por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que en un minuto
en un minuto ella va a hacer 70 strokes o 70 emboladas. ¿Ven? Tenemos la capacidad, tenemos la tasa de bombeo, ¿verdad? Entonces podemos con esto calcular el caudal. Ya tenemos la capacidad. Entonces el caudal vendría siendo mi capacidad por mi tasa de bombeo. ¿Para qué queremos calcular el caudal? Para saber cuántos barriles por minuto me va a circular esta bomba a través de todo el sistema con esta tasa de bombeo. Entonces mi capacidad, perdón, mi caudal vendría siendo mi capacidad 0,0547. Esto sería barriles por stroke. Y lo voy a multiplicar por mi tasa de bombeo, que serían 70 strokes por minuto. ¿Para qué? Para que se me vaya stroke con stroke y me quede barriles por minuto, que es lo que yo quiero saber, que vendría siendo mi caudal. Entonces multiplico 0,0547 por 70. Eso me da 3,829 barriles por minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bomba con estas características, ella me circula a esta tasa un caudal de 3,829 barriles por minuto. O sea que en un minuto me va a bombear 3,829 barriles. Entonces ya tenemos nuestro caudal, tenemos nuestra capacidad y nuestra tasa de bombeo. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a hacer ahora el cálculo. Ya tenemos nuestra capacidad de la bomba lista. Vamos a hacer ahora el cálculo volumétrico. Para hacer nuestro cálculo de volumen, ¿para qué hacemos? O mejor dicho, ¿para qué hacemos el cálculo volumétrico? Para saber qué capacidad de volumen de lodo me ocupa esta tubería que está aquí en superficie, esta tubería que está aquí en el fondo del pozo. ¿Para qué yo quiero saber eso? Porque así, teniendo en cuenta mi capacidad, mi tasa de bombeo y mi caudal, yo sé en cuánto tiempo yo voy a llenar toda esta tubería de lodo hasta aquí, hasta la punta de la mecha y hasta la superficie. Entonces vamos a hacerlo en tres partes. Vamos a hacerlo en una parte. Parte 1, que sería el volumen de esta tubería. Vamos a hacer una parte 2, que sería el volumen de esta tubería. Y vamos a hacer una parte 3. Estamos hablando de partes. ¿Cómo lo vamos a subdividir? Parte 1 para hacer el cálculo del volumen de esta tubería. Parte 2, cálculo volumen de la tubería en el pozo. Y parte 3 es el espacio anular que hay entre el pozo y la tubería. Y así yo sé cuánto es el volumen total que me ocupa todo el sistema. Entonces vamos primero en el 1, que sería la tubería de bombeo. Para hacer el cálculo volumétrico, ahora aquí que se me pasó esto que está aquí. Para hacer el cálculo volumétrico, tomamos en cuenta la tubería. Por ecuación, sabemos que el volumen de una tubería o el volumen de un espacio, como ya yo se lo había dado, sería el diámetro. Como nosotros queremos saber es el volumen interno de esta tubería, entonces sería el diámetro interno de esta tubería. El diámetro interno, el ID de la tubería, al cuadrado entre la constante. ¿Cuánto es la constante? 1029.4, muchachos, recuérdense. ¿Por qué? Por la longitud. ¿Qué longitud? La longitud que hay de tubería, que tiene un diámetro interno, o lo mejor dicho, la longitud de la tubería de bombeo, la línea de bombeo, que esto está hasta este punto, que yo le estoy diciendo que tiene 130 pies. ¿Qué hacemos? Sustituimos. El volumen es igual al diámetro interno. El diámetro interno, según lo que le estoy diciendo, que es de 1,3 al cuadrado. Eso lo divido entre 1029,4 y le multiplico por la longitud, que serían ¿cuántos? 130 pies de tubería. Eso me va a dar, haciendo mi cálculo, 1.3 al cuadrado entre 1029.4 por 130 pies, me da 0,22 vamos a ponerle 22 barriles. No lo voy a redondear a 1 todavía, casi, porque es poquito. No vamos a dejarlo así, 0,22.
Recuérdense que yo les dije que siempre redondeáramos a números enteros. Podemos dejarlo en 0.22 o lo pueden hacer, o mejor dicho, vamos a redondearlo de una vez. Un barril, lo redondeamos, un barril. 0.22, en este caso un barril, no es mucho la diferencia. Entonces ya tenemos nuestro volumen 1, por llamarlo de alguna manera, o volumen de mi sección 1, que sería mi volumen interno que me ocupa la tubería de bombeo en este caso, o mejor dicho, la tubería de circulación, esta tubería que está aquí, que es la tubería de superficie. Ahora vamos a hacer cálculo de la tubería que está en el pozo. Entonces mi volumen 2, o llamémoslo volumen de la tubería del pozo, es igual al diámetro interno. ¿Cuál es el diámetro interno de la tubería? 4,266 4,266 al cuadrado entre las constantes 1029,4, y eso lo multiplicamos la longitud. ¿Qué longitud? La longitud que hay desde superficie hasta el fondo. ¿Qué le estoy diciendo yo que hay? ¿Cuánto hay? 250 pies. 250 pies. Bueno, multiplicamos 4,266 al cuadrado, lo dividimos entre 1029,4 y le multiplicamos los 250. A mí me da 4,41 41 barriles, que si lo redondeamos me lleva a 5 barriles. Entonces ya sabemos que internamente esta tubería tiene un barril, y aquí dentro de esta tubería hay 5 barriles. Y ahora vamos a un volumen, llamándolo un volumen 3, que sería el volumen del espacio anular. En este caso, como este ejercicio yo lo estoy diciendo, que es una sola tubería y un mismo hoyo, que es, por cierto, no le di el diámetro del hoyo, pero asumiendo que este hoyo es de, vamos a asumir 16 pulgadas, importante saber el diámetro del hoyo, 16 pulgadas. Entonces este pozo, siendo de 16 pulgadas, a una profundidad de ¿cuánto? De 250 pies, 250 pies del pozo. Este ejercicio ya nosotros lo habíamos hecho, solamente estoy refrescando. Entonces sabemos que la tubería es de un solo diámetro hasta el fondo, que es de 5 pulgadas, y el pozo es de 16 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestro cálculo volumétrico. Primero identificamos el espacio anular. Como ya lo habíamos visto, aquí hay un solo espacio anular, este espacio anular que está aquí, este espacio hasta la superficie, porque es el diámetro del hoyo, es el mismo, se mantiene hasta el fondo, igual que la tubería se mantiene el diámetro hasta el fondo del pozo. Entonces sería el volumen 3, sería mi espacio anular, se calcula de la siguiente manera: sería el diámetro del hoyo al cuadrado menos el diámetro de la tubería. ¿Qué diámetro? El diámetro externo de la tubería. ¿Por qué el diámetro externo? Porque estamos calculando el espacio que hay en esta zona, aquí afuera, o sea, afuera de la tubería y dentro del hoyo. Anteriormente calculamos fue el diámetro interno de la tubería, por eso que utilizamos el ID. Ahora estamos utilizando el OD, sería el diámetro externo de la tubería y el diámetro interno del hoyo, o el diámetro del hoyo. Entonces sería el diámetro del hoyo cuadrado menos el diámetro de la tubería al cuadrado entre 1029,4 por ¿qué? Por la longitud. Entonces, ¿cuál longitud sería esta? La longitud que hay de tubería y de pozo, que serían ¿cuánto? Los 250 pies, porque me está diciendo que es superficie del hondo al fondo del pozo, 250 pies. Sustituimos el diámetro del hoyo, serían 16 pulgadas al cuadrado menos el diámetro de la tubería, que serían 5 cuadrados. Todo eso lo dividimos entre, por supuesto, la constante, que es 1029,4, y le vamos a multiplicar los 250 pies de profundidad de pozo y tubería. Resolvemos 16 al cuadrado menos 5 al cuadrado, lo dividimos entre 1029,4 y lo multiplicamos por los 150. Eso me da 56,1. Hacemos un barril, que eso redondeando me da 57 barriles, siempre redondeando hacia arriba, los barriles siempre redondeando hacia arriba. Entonces, ahora, ¿qué debemos saber? Nuestro volumen total. Volumen total que sería la suma de todos los volúmenes. ¿Qué volúmenes? El volumen interno de esto, más el volumen interno de este, más el volumen del espacio anular. Entonces sería 1 más 5 más 57.
serían 1 más 5 más 57, y eso serían 57 más 5 más 1, me da 63 barriles. 63 barriles. Entonces ya tengo mi volumen total. Entonces mi volumen desde que sale de la bomba hasta que me retorne en superficie, me ocupa un total el sistema de 63 barriles. 63 barriles. Ajá, listo. Ya tenemos entonces todo mi cálculo volumétrico amarrado. Ahora vamos a ver cuánto es el tiempo. Entonces ahora vamos a hacerlo en dos partes. El tiempo desde que sale, vamos a hacerlo en tres partes así como lo venimos haciendo. El tiempo que sale desde aquí, desde la bomba, hasta el final de la tubería de bombeo. El tiempo que sale, vamos a ver si le ponemos otro color para que lo podamos ver. Desde aquí, el tiempo que sale desde aquí circulando y llega aquí, que sería mi línea de bombeo o mi tubería de superficie. El segundo tiempo sería desde el inicio de la tubería de perforación hasta el final, y mi tercer tiempo sería desde el fondo hacia la superficie. Este tiempo se conoce como fondo arriba. Fondo arriba es el tiempo que hay desde el fondo del pozo hacia la superficie. Importante que conozcamos este término. Fondo arriba, el tiempo que hay desde el fondo del pozo a la superficie. Eso siempre nos lo preguntan en campo. ¿Cuánto es el tiempo fondo arriba? Eso es importante conocerlo. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque si el pozo está lleno de ripio, en esta zona, lleno de ripio, que es lo más lógico porque estamos perforando, yo siempre le estoy preguntando al químico y al personal en campo y al personal en operaciones, siempre se le pregunta, mira, ¿cuánto es el tiempo fondo arriba? Para saber en cuánto tiempo, si un ejemplo, si yo perforé esta zona hasta 250 pies y yo digo, no, mira, vamos a circular para limpiar el pozo. Entonces, mira, ¿cuánto tiempo vamos a circular? Bueno, ya yo sé entonces, según mis cálculos de diámetro de hoyo y tubería, cuánto es el tiempo que yo tengo que circular para llegar desde aquí, del fondo a la superficie. Y garantizar la limpieza del pozo como tal, porque suponte que yo hice mi cálculo y me da 30 minutos, mira, eso me dura 30 minutos desde el fondo de superficie. Entonces si yo circulo 20 minutos, el ripio no va a salir hasta la superficie, sino me va a quedar por aquí, por esta zona. Entonces por eso es que es importante conocer el tiempo que hay desde superficie, desde el fondo a la superficie. Entonces ahora vamos a calcular tiempo de circulación. Vamos a ponerle TC, tiempo de circulación. Entonces empezamos el tiempo 1. ¿Cómo calculamos el tiempo 1? Con el volumen. Ya tenemos el volumen y tenemos el caudal. Entonces el tiempo 1, por definición, ¿verdad? Nosotros sabemos que el caudal es igual al volumen entre el tiempo. Vamos a escribirlo por aquí. Caudal es igual al volumen entre el tiempo. ¿Qué queremos saber nosotros? El tiempo. Entonces despejamos. El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces el tiempo es igual, tiempo por caudal es igual a volumen. Pero yo quiero saber el tiempo. Entonces el caudal que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces el tiempo es igual al volumen entre caudal. Vamos a escribirlo por aquí, para este lado, para aprovechar el pizarrón. Ya sabemos que el tiempo por caudal es igual al volumen, y entonces eso es igual al tiempo es igual al volumen entre el caudal. Esta es mi ecuación que voy a utilizar para el tiempo. Vamos a borrar este espacio aquí para aprovechar el pizarrón. Entonces calculamos el tiempo 1 es igual al volumen 1 entre el caudal. El caudal siempre es constante, el mismo, porque ya lo tenemos a una tasa de 70 barriles, 70 estros por minuto. Entonces el volumen 1 sería un barril entre el caudal, que sería 3,829. Esto sería barriles y esto sería barriles por minuto. Entonces se me va barriles con barriles y me queda minuto. Entonces sería 1 entre 3,829. Eso me está dando 0,26 minutos. Entonces en 0,26 minutos ya esta tubería se llena, este espacio que está aquí. Ahora vamos con el segundo. Tiempo 2 es igual al volumen 2 por el caudal, el mismo caudal. El volumen 2 serían 5 barriles. Este volumen 2
5 barriles entre el caudal. Barriles por minuto. Entonces eso sería 5 entre 3,289. Ese sería 1,306. O vamos a hacer algo. Vamos a tomar dos decimales nada más para el cálculo de tiempo. Entonces sería 0,31, porque me da 0,305, redondeándolo 0,31 minutos. Ya tengo mi segundo tiempo, mi primer tiempo, mi segundo tiempo. Y vamos ahora a hacer el cálculo 3, el tercer tiempo, que sería mi tiempo en el espacio anular. Entonces este tiempo se llama fondo arriba. Vamos a hacer entonces el cálculo del fondo arriba, que sería mi volumen 3 por el caudal. Entonces el volumen 3, ¿cuál sería? 57 barriles entre el caudal, correcto, 3,29. Ya sabemos que es barriles por minuto. Vamos a escribir. Entonces sería 57 entre 3,289. Entonces serían 14,89 minutos. Entonces, en este tipo de pozo, con esta tasa, ¿verdad? Cuando te pregunten cuánto es el fondo arriba, ya tú sabes que el fondo arriba 70 litros por minuto es 14,89 minutos. O sea que en 15 minutos todo este ripio ya debería estar en superficie, si las condiciones del lodo son buenas, las características y las propiedades están en condiciones. Todo este ripio ya está en superficie y el pozo está limpio. Entonces ya sabemos que el fondo arriba es 14,89. Tienen que estar pendientes porque yo les puedo decir cuánto es el fondo arriba en el examen. Le puedo preguntar eso. Como le puedo preguntar cuánto es el tiempo total de circulación, o como le puedo preguntar cuánto tiempo yo posiciono el lodo en la punta de la mecha. Entonces ya tenemos los tres tiempos. Entonces el tiempo total, o le puedo preguntar cuánto es el tiempo total del sistema. Entonces sería la sumatoria de todos, los 0,26 más 1,31 más 14,89. Entonces mi tiempo total, haciendo la sumatoria, 0,26 más 1,31 más 14,89, eso me da un total en tiempo de 16,46 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en 16,46 minutos, desde que yo enciendo mi bomba con esta taza de bombeo, todo este lodo me va a circular desde la superficie, me va a recorrer la tubería y va a llegar hasta de superficie, va a recorrer toda la tubería y va a retornar nuevamente a la superficie. El lodo va a subir y va a volver a salir por aquí. Vamos a pintarle rojito para que más o menos vean. El lodo sale por aquí, circula por toda esta tubería, pasa por la tubería del diámetro interno, sale por la punta de la mecha y retorna a la superficie por el espacio anular y vuelve nuevamente al sistema de tanque para ser tratado. ¿En cuánto tiempo hace recorre todo el sistema? En 16,46 minutos.